Existe una pregunta que precede a toda civilización, a toda religión, a toda ciencia. Es una pregunta que probablemente fue formulada por primera vez en la mente de un ancestro lejano, en una noche sin luna hace cientos de miles de años, al contemplar el incomprensible tapiz de estrellas. Es la pregunta que subyace a todas las demás preguntas. ¿De dónde viene todo esto? ¿Por qué existe un universo en lugar de la nada absoluta? A lo largo de la historia humana, hemos intentado responder a esta pregunta a través de mitos de creación, a través de la revelación divina, a través de la introspección filosófica y, más recientemente, a través del riguroso lenguaje de las matemáticas y la observación. Es la pregunta que nos define como especie. Somos el fragmento del cosmos que ha despertado y ha tenido la audacia de interrogar a su propia existencia. Y en el corazón de esta interrogación universal se esconde la formulación más directa y a la vez más compleja de todas. ¿Quién lo creó? Esta pregunta, la del quién, implica una intención, una agencia, una causa primera que se encuentra fuera del sistema que observamos. Como tal, se adentra en un territorio que la ciencia, por su propia definición y método, no puede explorar directamente. El método científico es una herramienta de un poder inmenso, pero su jurisdicción se limita a lo observable, a lo medible, a lo falsable. No puede diseñar un experimento para detectar a un creador que exista fuera del espacio y del tiempo. Reconocer esta limitación no es una declaración de fracaso, sino una declaración de honestidad intelectual. Sin embargo, lo que la ciencia puede hacer es algo igualmente, si no más profundo y revelador. Puede tomar la esencia de esa pregunta sobre el origen y transformarla en una investigación forense a escala cósmica. Si bien no puede responder al quién, la ciencia moderna puede, con una certeza asombrosa, reconstruir la historia del cómo, del cuándo y del qué. Puede llevarnos en un viaje vertiginoso hacia atrás en el tiempo, a través de 13.800 millones de años de evolución cósmica, hasta detenerse en el umbral mismo de la creación, en el primer instante imaginable de la existencia. La ciencia no nos ofrece la identidad del creador, pero nos lleva directamente a la escena del crimen de la creación. Nos guía hasta la puerta del misterio y nos permite mirar por el ojo de la cerradura. Antes de emprender este viaje hasta el principio de los tiempos, haremos una breve y serena pausa. Nos encantaría saber desde qué parte del mundo te unes a esta exploración del misterio más fundamental. Y si disfrutas de estos documentales que viajan hasta las fronteras del conocimiento humano, considera suscribirte para no perderte futuras investigaciones. Ahora, con la naturaleza de nuestra búsqueda establecida, se define el contrato narrativo de este documental. El título promete una investigación sobre la pregunta más grande de todas, la pregunta del creador. Y para honrar esa promesa, este guión seguirá las pistas que el propio universo nos ha dejado. No ofrecerá una respuesta definitiva a una pregunta que está más allá de la ciencia, sino que presentará la historia de la creación más detallada y basada en la evidencia que la humanidad ha sido capaz de construir. Comenzaremos nuestro viaje en el presente, actuando como detectives cósmicos, examinando las dos piezas de evidencia fundamentales que apuntan a un origen violento y singular: la incesante expansión del propio tejido del espacio y el eco fósil de un calor primordial que aún baña todo el cosmos. Una vez establecida la validez de este punto de origen, el Big Bang, comenzaremos a rebobinar el reloj cósmico. Viajaremos hacia atrás, época por época, a través de la formación de las primeras estrellas y átomos, adentrándonos en un universo cada vez más extraño, denso y energético. Nuestro viaje nos llevará más allá del primer segundo de existencia, a una era en que el universo era una sopa de partículas fundamentales a billones de grados. Y finalmente, nos detendremos en el límite último, el muro infranqueable donde nuestras leyes de la física, la relatividad y la mecánica cuántica se rompen y dejan de tener sentido. Este es el umbral de la singularidad, el punto donde la ciencia se detiene y el gran misterio de la causa primera realmente comienza. Una vez allí, exploraremos las audaces hipótesis de la física teórica que intentan atisbar más allá de este muro, desde la idea de un multiverso eterno hasta la posibilidad de una creación a partir de la nada cuántica. Esta es la historia de la búsqueda humana de sus propios orígenes, un relato que nos muestra no lo que sabemos con certeza,
sino la inmensidad de lo que aún no sabemos. Para embarcarse en la búsqueda del origen del universo, la ciencia debe adoptar la mentalidad de una investigación forense. El evento en cuestión, la creación, tuvo lugar hace aproximadamente 13.800 millones de años. No hubo testigos para registrarlo. El momento mismo del suceso está velado por condiciones físicas tan extremas que desafían nuestra comprensión directa. Por lo tanto, todo lo que sabemos sobre este evento fundamental no proviene de una observación directa, sino de la recolección y el análisis meticuloso de la evidencia circunstancial que ha quedado atrás. El universo, tal como lo observamos hoy, es la escena de un crimen de proporciones inimaginables. Es una escena que ha estado envejeciendo durante un lapso de tiempo casi inconcebible. Una en la que las pistas se han enfriado, estirado y dispersado a través de miles de millones de años luz. Los detectives en este caso son los físicos y los astrónomos, y sus herramientas no son lupas y pinzas, sino telescopios que pueden ver el pasado y aceleradores de partículas que pueden recrear las condiciones del universo primitivo por una billonésima de segundo. La tarea es monumental, reconstruir el instante de la creación a partir de los ecos y las huellas que aún persisten en el cosmos. Cuando un investigador llega a la escena de una explosión mucho después de que haya ocurrido, busca dos tipos de pistas fundamentales: los patrones de los escombros y el calor residual. Los escombros que vuelan hacia afuera desde un punto central revelan la ubicación y la naturaleza del estallido. Un calor persistente o un residuo de radiación revelan que el evento fue energético y caliente. De manera asombrosa, la investigación del universo se basa en dos pistas análogas de una escala cósmica. Durante la mayor parte de la historia humana, asumimos que el universo era un escenario estático y eterno, el fondo inmutable sobre el que se desarrollaban los dramas celestes. Pero en el siglo XX, los detectives cósmicos descubrieron la primera pista crucial, una que destrozó para siempre esta idea de un cosmos sereno. Descubrieron que la escena del crimen no estaba quieta, estaba en pleno movimiento. Cada pieza de evidencia, cada galaxia, se está alejando de todas las demás. Este movimiento universal no es caótico. Sigue un patrón ordenado y preciso, como los fragmentos que se expanden uniformemente desde el epicentro de una detonación primordial. Esta expansión cósmica es la primera prueba irrefutable de que en algún momento del pasado distante, todo en el universo estaba inimaginablemente más cerca. Es el descubrimiento que nos permite, conceptualmente, rebobinar la cinta del tiempo cósmico, siguiendo el rastro de los escombros hacia un punto de origen común. La segunda pieza de evidencia es quizás aún más profunda y concluyente. Es el calor residual. En el año 1965, dos radioastrónomos estadounidenses, Arno Penzias y Robert Wilson, estaban trabajando con una gran antena de microondas y detectaron un ruido persistente, un silbido de fondo que no parecía provenir de ninguna estrella, galaxia o fuente terrestre. No importaba hacia dónde apuntaran la antena, el ruido era el mismo, emanando de cada dirección del cielo con una uniformidad casi perfecta. Inicialmente lo consideraron una interferencia, pero pronto se dieron cuenta de que habían tropezado con la prueba más importante de la historia de la cosmología. Lo que habían detectado era el resplandor residual de la creación, el eco térmico del propio Big Bang. Este débil brillo de microondas, conocido como el fondo cósmico de microondas, baña todo el universo. Es la luz más antigua que podemos observar, una radiación fósil que ha estado viajando por el espacio desde que el cosmos tenía apenas 380.000 años. Su existencia confirma, más allá de toda duda razonable, que el universo no solo tuvo un comienzo, sino que este comienzo fue en un estado de densidad y temperatura inimaginablemente altas, una bola de fuego primordial que llenaba todo el espacio. Es el equivalente cósmico a encontrar que toda la escena del crimen todavía está ligeramente tibia, una prueba incontrovertible de que alguna vez estuvo envuelta en llamas. Estas dos pistas, la expansión de las galaxias y la existencia de un fondo de radiación cósmica, son los pilares sobre los que se construye toda la cosmología moderna. Son dos líneas de investigación completamente independientes que apuntan a la misma e ineludible conclusión. La expansión nos dice que el universo tuvo un origen en el tiempo.
un momento en que todo estaba concentrado. El fondo cósmico de microondas nos dice que este origen fue increíblemente caliente y denso. Juntas, estas dos piezas de evidencia forense nos dan el marco de la historia del Big Bang. No es una mera hipótesis o una conjetura filosófica. Es la única teoría que explica de manera coherente y completa la evidencia fundamental que observamos en la escena del crimen cósmico. El resto de nuestra investigación, nuestro viaje hacia el instante cero, es un intento de llenar los detalles de esta historia, de seguir estas pistas hasta su conclusión lógica, hasta el punto donde la evidencia se desvanece y nos enfrentamos al misterio de la causa primera. La investigación apenas ha comenzado y el primer paso es examinar con más detalle cada una de estas pistas cruciales. A principios del siglo XX, la visión científica predominante del universo era la de una majestuosa inmutabilidad. Se concebía como un vasto y eterno escenario, infinito en el espacio y sin principio ni fin en el tiempo. Esta idea, conocida como el modelo del universo estático, era tan profundamente aceptada que incluso Albert Einstein, al formular su teoría de la relatividad general en 1915, introdujo un término en sus ecuaciones, la constante cosmológica, con el propósito explícito de contrarrestar la tendencia de la gravedad a colapsar el universo sobre sí mismo y forzar así un resultado estático y estable. El cosmos, en la mente de la ciencia de la época, era un reloj perfecto que siempre había existido y siempre existiría, un fondo inmutable para la existencia. Fue en este contexto de serenidad teórica que la primera pieza de evidencia forense, la primera pista de un pasado violento y dinámico, comenzó a emerger, no de las ecuaciones de los teóricos, sino de la paciente acumulación de luz en las placas fotográficas de los observatorios. El primer indicio, el primer hilo del que se tiraría para deshacer este tapiz estático, provino del trabajo del astrónomo estadounidense Besto Slipher. A partir de 1912, Slipher utilizó el espectrógrafo del observatorio Lowell para estudiar unos objetos celestes enigmáticos, unas manchas difusas de luz conocidas como nebulosas espirales. Al descomponer la luz de estas nebulosas, descubrió algo sorprendente. Los patrones de sus huellas dactilares espectrales, las líneas de absorción, estaban sistemáticamente desplazados. En la abrumadora mayoría de los casos, este desplazamiento era hacia el extremo rojo del espectro. Este corrimiento al rojo se interpretó correctamente como una manifestación del efecto Doppler, el mismo fenómeno que hace que la sirena de una ambulancia suene más grave a medida que se aleja. El corrimiento al rojo de las nebulosas significaba que se estaban alejando de nosotros, y a velocidades asombrosas, algunas de ellas superando el 1.000.000 de kilómetros por hora. Slipher había descubierto el movimiento, pero la verdadera escala y el significado de este éxodo cósmico permanecían ocultos, porque faltaba una pieza crucial del rompecabezas: la distancia. No se sabía si estas nebulosas eran nubes de gas relativamente cercanas dentro de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, o algo mucho más lejano. La clave para resolver este enigma fue proporcionada por el trabajo de la astrónoma Henrietta Swan Leavitt y perfeccionada por Edwin Hubble. Leavitt descubrió una relación fundamental en un tipo de estrella pulsante conocida como cefeida variable. El periodo de su pulsación está directamente relacionado con su luminosidad intrínseca, su brillo real. Estas estrellas son las candelas estándar del universo. Al medir simplemente el tiempo que tarda una cefeida en brillar y atenuarse, un astrónomo puede saber cuál es su verdadera potencia lumínica. A principios de la década de 1920, Edwin Hubble, utilizando el telescopio Hooker de 100 pulgadas en el observatorio del Monte Wilson, el más potente del mundo en ese momento, logró identificar estrellas cefeidas individuales en la gran nebulosa de Andrómeda y en otras nebulosas espirales. Al comparar el brillo real de estas estrellas, deducido de su período, con el brillo tenue que aparentaban tener en sus placas fotográficas, pudo calcular su distancia. El resultado fue monumental. Estas nebulosas no estaban a miles de años luz de distancia, estaban a millones. No eran objetos locales, eran universos isla, galaxias enteras, tan grandes o más que la nuestra, situadas en el vasto abismo del espacio. Con esta pieza del rompecabezas en su lugar, Hubble dio el paso final y decisivo.
En el año 1929 combinó sus mediciones de distancia con los datos de velocidad de recesión de Slipher. Cuando trazó los datos en un gráfico, emergió un patrón de una simplicidad y una profundidad asombrosas. No había una distribución aleatoria. Existía una correlación directa y lineal. Cuanto más lejos se encontraba una galaxia, más rápido se alejaba de nosotros. Una galaxia el doble de lejana se movía el doble de rápido. Esta relación, hoy conocida como la ley de Hubble-Lemaître, fue la primera evidencia observacional de la expansión del universo. El éxodo cósmico no era un movimiento caótico, sino una expansión ordenada y uniforme del propio cosmos. Es de vital importancia entender la naturaleza de esta expansión. Las galaxias no están volando a través de un espacio vacío y preexistente, como si fueran fragmentos de una explosión en el aire. Es el propio tejido del espacio-tiempo el que se está estirando. La analogía más útil es la de la superficie de un globo que se está inflando. Si se dibujan puntos en la superficie del globo para representar las galaxias, a medida que se infla el globo, cada punto se aleja de todos los demás. Un observador en cualquiera de los puntos vería que los puntos más lejanos se alejan más rápido, precisamente lo que Hubble observó. Este modelo tiene una implicación profunda. El universo no se está expandiendo desde un punto central hacia el espacio exterior. La expansión está ocurriendo en todas partes. No hay un centro privilegiado en el cosmos. Las implicaciones de este descubrimiento para la pregunta del origen fueron inmediatas e ineludibles. Si el universo se está expandiendo hoy, esto significa, por pura lógica, que en el pasado tuvo que ser más pequeño, más denso y más caliente. El descubrimiento de la expansión cósmica permitió a los científicos, por primera vez, rebobinar la historia del universo. La ley de Hubble no solo describía el estado actual del cosmos, sino que también contenía en su interior la clave de su historia pasada. Al medir la tasa actual de expansión, se podía extrapolar hacia atrás en el tiempo, hasta un momento en el que toda la materia y la energía del universo observable estaban concentradas en un estado de densidad y temperatura casi infinitas. El universo estático, eterno e inmutable había muerto. En su lugar, había nacido un universo con una historia, un universo dinámico con un principio. La primera pista forense, el patrón de los escombros, apuntaba inequívocamente a un evento de origen singular y violento, un momento que más tarde recibiría el nombre con el que lo conocemos hoy, el Big Bang. El descubrimiento de la expansión cósmica fue una revolución, la primera prueba forense que transformó nuestra visión del universo de un escenario estático a uno con un pasado dinámico y un origen definido. La lógica de rebobinar esta expansión llevaba inexorablemente a la conclusión de que el universo debió comenzar en un estado de densidad y temperatura extremas. Sin embargo, durante varias décadas, esta bola de fuego primordial siguió siendo en gran medida una predicción teórica, una consecuencia lógica de las ecuaciones, pero carente de una prueba directa y tangible. La ciencia, en su búsqueda de la certeza, necesitaba más que una inferencia. Necesitaba encontrar un artefacto, un eco, una reliquia observable de ese cataclismo inicial. La segunda y quizás más poderosa pieza de evidencia forense no provendría de observar el movimiento de los objetos en el presente, sino de detectar el calor residual de la propia creación. La idea fue propuesta por primera vez en la década de 1940 por el físico George Gamow y sus colaboradores, Ralph Alpher y Robert Herman. Siguiendo el modelo del Big Bang hasta sus primeras consecuencias, razonaron que si el universo primitivo fue un horno nuclear de una temperatura inimaginable, entonces debió de estar lleno de una intensa radiación, de luz de una energía extrema. Predijeron que a medida que el universo se expandía y se enfriaba a lo largo de miles de millones de años, esta radiación primordial también debería enfriarse y perder energía. La luz, que alguna vez fue más brillante que el interior de 1000 soles, se habría estirado por la expansión del espacio hasta tal punto que hoy en día ya no sería visible. Se habría transformado en un débil resplandor de microondas, correspondiente a una temperatura de apenas unos pocos grados por encima del cero absoluto. Gamow y su equipo predijeron que este eco térmico de la creación no debería provenir de ninguna dirección en particular, sino que debería bañar el cosmos de manera uniforme,
un resplandor fósil que llena cada centímetro cúbico del espacio. Era una predicción de una audacia extraordinaria, pero en ese momento, la tecnología para detectarla no existía, y la idea fue en gran parte olvidada por la comunidad científica. Casi 2 décadas después, en el año 1965, 2 radioastrónomos de los laboratorios Bell en Holmdel, Nueva Jersey, Arno Penzias y Robert Wilson, se encontraron con este eco fósil de la forma más inesperada. No estaban buscando los orígenes del universo. Su trabajo era mucho más práctico. Estaban utilizando una gran antena de radio en forma de cuerno, diseñada originalmente para las primeras comunicaciones por satélite, para calibrarla y utilizarla en radioastronomía. Para ello, necesitaban eliminar todas las fuentes conocidas de interferencia para obtener una medición de base del vacío del espacio. Sin embargo, se encontraron con un problema persistente. Sus mediciones mostraban un ruido de fondo constante, un silbido de microondas débil pero ineludible. Su primera suposición, la de cualquier científico riguroso, fue que el ruido era un artefacto de su equipo o de su entorno. Así comenzó un meticuloso proceso de eliminación. Apuntaron la antena hacia la ciudad de Nueva York y no encontraron un aumento significativo en el ruido. Descartaron interferencias militares. Revisaron cada componente electrónico, cada conexión y cada amplificador de su sistema. El ruido persistía. No cambiaba con la hora del día ni con la estación del año. No importaba en qué dirección del cielo apuntaran la antena. El silbido era inquietantemente uniforme. Su investigación llegó a un punto célebremente mundano cuando descubrieron que una pareja de palomas había anidado en la garganta de la antena. Pensando que el calor corporal de las aves y sus excrementos podrían ser la fuente de la interferencia, desalojaron a las palomas y limpiaron meticulosamente el interior de la antena. Pero cuando volvieron a realizar sus mediciones, el ruido, inexplicablemente, seguía allí. Estaban midiendo una señal real, una que no provenía de la Tierra, ni del sistema solar, ni siquiera de nuestra galaxia, sino de más allá, de todas partes a la vez. Frustrados y sin respuestas, Penzias se puso en contacto con la comunidad académica. Una llamada telefónica lo conectó con el físico Robert Dicke, de la cercana Universidad de Princeton. El momento fue de una serendipia histórica. Dicke y su equipo, incluido el joven Jim Peebles, habían redescubierto de forma independiente las viejas predicciones de Gamow y estaban, en ese preciso instante, en el proceso de construir su propio radiómetro para salir a buscar el resplandor fósil del Big Bang. Cuando Penzias describió por teléfono el ruido inexplicable y uniforme que estaban midiendo, la reacción en Princeton fue de una revelación instantánea. Sabían exactamente lo que era. Penzias y Wilson, en su intento de eliminar un ruido molesto, habían tropezado accidentalmente con el eco de la creación. La búsqueda que el equipo de Princeton estaba a punto de comenzar ya había terminado antes de empezar. Este descubrimiento, conocido como el fondo cósmico de microondas o CMB, se convirtió en la prueba definitiva del modelo del Big Bang. Su temperatura, medida con una precisión moderna en unos 2.73 grados por encima del cero absoluto, es exactamente la que se esperaría de un universo que ha estado expandiéndose y enfriándose durante 13.800 millones de años. Su asombrosa uniformidad en todas las direcciones del cielo es una prueba contundente de que el Big Bang no fue una explosión en el espacio, sino una explosión del espacio, un evento que ocurrió simultáneamente en todas partes. Este resplandor no es la luz del instante cero, sino una fotografía del universo cuando tenía unos 380.000 años. Antes de ese momento, el cosmos era una niebla opaca de plasma ionizado. El CMB es la primera luz que pudo viajar libremente a través de un universo que se había enfriado lo suficiente como para volverse transparente. Es la luz más antigua, el artefacto más primordial que jamás podremos observar directamente. Es la huella dactilar de la bola de fuego primordial, el calor residual de la escena del crimen. Con la expansión cósmica y el eco fósil de la creación ahora establecidos como hechos observacionales, los detectives cósmicos tenían en sus manos la evidencia irrefutable que necesitaban. La historia del Big Bang ya no era una teoría, era el marco validado para comenzar el verdadero viaje hacia el pasado. Con la certeza forense proporcionada por la expansión cósmica y el eco del fondo de microondas,
La historia del Big Bang se asienta sobre un terreno firme. Estas dos grandes pistas del presente nos dan la licencia para comenzar nuestro viaje hacia el pasado, para rebobinar el reloj del universo y ser testigos de los actos que se desarrollaron en su infancia. Nuestro primer destino en este viaje temporal nos lleva más allá del velo de la última dispersión, más allá de la era en que el universo tenía 380.000 años y se volvió transparente. Nos sumergimos en la niebla opaca del cosmos primitivo, en una época en la que el universo entero era un horno de una densidad y una temperatura que empequeñecen el interior de la estrella más masiva. Nos detenemos en el periodo comprendido entre el primer segundo y los primeros minutos de la existencia. Esta no es solo una era de importancia histórica. Es el escenario del primer acto de creación material a gran escala, el momento en que se forjaron los mismos átomos que constituyen la inmensa mayoría de la materia visible del universo. Este capítulo se conoce como la nucleosíntesis del Big Bang. Para visualizar este entorno, es necesario abandonar toda imagen de estrellas o galaxias. En esta etapa no existen tales estructuras. Todo el universo observable, que hoy se extiende a lo largo de más de 90.000 millones de años luz, estaba comprimido en un volumen no mucho mayor que nuestro sistema solar. La temperatura era de miles de millones de grados. En estas condiciones extremas, los átomos tal y como los conocemos, con electrones orbitando un núcleo, no podían existir. De hecho, durante el primer segundo, ni siquiera los núcleos atómicos podían mantenerse unidos. El universo era un plasma increíblemente denso, una sopa hirviente de partículas fundamentales, protones, los núcleos del hidrógeno, neutrones, sus compañeros sin carga, electrones y un mar abrumador de partículas de luz de alta energía, fotones, y las fantasmales partículas conocidas como neutrinos. Todas estas partículas chocaban entre sí a velocidades cercanas a la de la luz en un estado de equilibrio caótico. A medida que el universo cruzó el umbral de su primer segundo de vida, la continua expansión hizo que se enfriara por debajo de un punto crítico. La temperatura descendió lo suficiente como para que los protones y los neutrones pudieran comenzar a chocar y unirse por la fuerza nuclear fuerte, sin ser desintegrados instantáneamente por un fotón de alta energía. El universo entero se había convertido en un reactor de fusión nuclear. Aquí comenzó una carrera contra el tiempo, gobernada por una propiedad fundamental de la física. Un neutrón libre, cuando está aislado, es inestable. Se desintegra en un protón, un electrón y un antineutrino en un tiempo promedio de unos 15 minutos. Mientras el universo era demasiado caliente para formar núcleos, los neutrones y los protones se transformaban constantemente los unos en los otros, manteniendo un equilibrio. Pero a medida que el cosmos se enfriaba, la balanza comenzó a inclinarse a favor de los protones. Los neutrones, cruciales para construir elementos más pesados que el hidrógeno, estaban desapareciendo. El universo tenía una ventana de oportunidad muy estrecha para llevar a cabo su primera alquimia. El primer paso, y el cuello de botella de todo el proceso, fue la formación de deuterio, un isótopo pesado del hidrógeno que consiste en un protón y un neutrón. La unión de estas dos partículas es el primer peldaño en la escalera de la creación de elementos. Una vez que se formó una cantidad significativa de deuterio, la reacción en cadena se aceleró. Los núcleos de deuterio chocaban con más protones y neutrones, formando tritio, otro isótopo del hidrógeno, y helio 3, un isótopo ligero del helio. Finalmente, estas partículas intermedias se fusionaban para crear el producto final más estable y significativo de todo el proceso, el núcleo de helio 4, una partícula excepcionalmente estable compuesta por 2 protones y 2 neutrones. En menor medida, algunos de estos núcleos de helio chocaron con otros para formar trazas increíblemente pequeñas de los elementos litio y berilio. Este frenesí de creación nuclear a escala cósmica duró apenas unos minutos. Alrededor de los 20 minutos después del Big Bang, el universo se había expandido y enfriado hasta el punto en que la densidad y la temperatura ya no eran lo suficientemente altas como para sostener la fusión nuclear. Las reacciones se detuvieron. La composición elemental del cosmos quedó en esencia congelada.
El resultado de este primer capítulo de la creación fue de una simplicidad y una elegancia asombrosas. Cuando el horno se apagó, el universo quedó con una receta muy específica. Por cada núcleo de helio 4 había aproximadamente 12 núcleos de hidrógeno. En términos de masa, esto se traduce en una composición de aproximadamente el 75% de hidrógeno y el 25% de helio, con cantidades minúsculas de deuterio y litio como residuos. Todos los demás elementos de la tabla periódica, desde el carbono de nuestros cuerpos hasta el oxígeno que respiramos y el oro de nuestras joyas, aún no existían. Tendrían que esperar miles de millones de años para ser forjados en el corazón de futuras generaciones de estrellas. La verdadera belleza de la teoría de la nucleosíntesis del Big Bang no es solo que cuenta una historia coherente, sino que hace una predicción cuantitativa, específica y falsable. Si este modelo es correcto, entonces cuando los astrónomos observan las nubes de gas más antiguas y prístinas del universo, aquellas que no han sido contaminadas por la muerte de las estrellas, deberían encontrar esta misma proporción primordial de elementos ligeros. Y esto es, con una precisión espectacular, exactamente lo que se encuentra. Las mediciones de las abundancias de hidrógeno, helio y deuterio en los confines del cosmos coinciden con las predicciones de este modelo con una fidelidad asombrosa. Esta concordancia es una de las victorias más profundas de la cosmología. Demuestra que las mismas leyes de la física nuclear que estudiamos en los laboratorios aquí en la Tierra gobernaron el comportamiento del universo entero durante sus primeros y más cruciales minutos. Es otra pista forense, una huella dactilar química que nos confirma que estamos en el camino correcto en nuestro viaje hacia el instante cero. Nuestro viaje hacia el origen nos ha llevado a través de los primeros minutos de la existencia, una era en la que el cosmos actuó como un único y gigantesco reactor nuclear, forjando los elementos ligeros que dominarían el universo durante miles de millones de años. Pero la investigación forense de la creación no se detiene aquí. Impulsados por las leyes de la física, debemos adentrarnos aún más en el pasado, cruzando un umbral de una importancia fundamental: el primer segundo de vida del universo. Al hacerlo, entramos en un reino que es, si cabe, aún más extraño y ajeno a nuestra experiencia cotidiana. El universo se vuelve progresivamente más pequeño, más caliente y más denso, hasta el punto en que las propias partículas que definieron la era anterior, los protones y los neutrones, no pueden existir en la forma que conocemos. Nos sumergimos en la era de la sopa primordial. Nos encontramos ahora en el primer microsegundo, la primera millonésima de segundo, después del instante de la creación. En esta fracción de tiempo casi infinitesimal, el universo es un lugar de una energía que desafía toda descripción. La temperatura no se mide en miles ni en millones, sino en billones de grados. Una condición tan extrema que solo podemos recrearla momentáneamente en los aceleradores de partículas más potentes de la Tierra, como el Gran Colisionador de Hadrones. A esta temperatura, los protones y los neutrones, que considerábamos los protagonistas del capítulo anterior, revelan que no son actores fundamentales en el drama cósmico. Son, en realidad, estructuras compuestas. La física del siglo XX nos ha enseñado que cada protón y cada neutrón está formado por una combinación de partículas aún más elementales, llamadas quarks. Un protón consiste en 2 quarks arriba y un quark abajo, mientras que un neutrón está formado por un quark arriba y 2 quarks abajo. En el universo actual, estos quarks están permanentemente confinados dentro de partículas más grandes por la fuerza más poderosa de la naturaleza, la fuerza nuclear fuerte. Nunca observamos un quark en solitario. Sin embargo, en la energía extrema del primer microsegundo del universo, esta regla se rompe. La energía de las partículas en esta sopa hirviente es tan inmensa que supera el poder de confinamiento de la fuerza nuclear fuerte. El resultado es un estado de la materia exótico y fascinante conocido como el plasma de quarks y gluones. En esta fase, los quarks ya no están atrapados dentro de los protones y los neutrones. En su lugar se mueven libremente, como las moléculas de un gas, en una sopa densa y supercaliente. El caldo de esta sopa está formado por los propios portadores de la fuerza fuerte, unas partículas llamadas gluones,
que en este entorno energético también existen como partículas libres, mediando las interacciones entre los quarks en un caos inimaginable. Pero esta sopa primordial contenía más ingredientes. Junto a los quarks y los gluones, había un mar de electrones y sus homólogos de antimateria, los positrones. En esta era, la energía de los fotones era tan alta que la famosa ecuación de Einstein, energía es igual a masa por la velocidad de la luz al cuadrado, se manifestaba de forma continua y espectacular. Constantemente los fotones de alta energía se transformaban espontáneamente en pares de materia y antimateria, como un electrón y un positrón. Y tan pronto como se creaban, estas partículas chocaban y se aniquilaban mutuamente, convirtiéndose de nuevo en energía en forma de fotones. El universo era un caldero parpadeante de creación y aniquilación, un equilibrio perfecto y violento entre la luz y la materia. Este estado, sin embargo, no podía durar. La incesante expansión del universo actuaba como un agente refrigerante. A medida que el cosmos se acercaba a su primer microsegundo de existencia, la temperatura descendió por debajo de un umbral crítico de aproximadamente 2 billones de grados. En este momento, ocurrió una de las transiciones de fase más importantes de toda la historia cósmica. La fuerza nuclear fuerte, que había sido superada por la energía del entorno, pudo finalmente imponer su dominio. El confinamiento se activó. Es un proceso análogo a la forma en que el vapor de agua, al enfriarse, se condensa en gotas de líquido. De manera similar, los quarks y gluones libres de la sopa primordial se condensaron para formar partículas compuestas. Los quarks se agruparon en tríos estables, dando nacimiento a la primera población de protones y neutrones del universo. El cosmos pasó de ser una sopa de partículas fundamentales a ser un gas de partículas compuestas. Es en el crepúsculo de esta era donde nos encontramos con uno de los misterios más profundos y aún no resueltos de toda la física. La teoría predice que la materia y la antimateria deberían haber sido creadas en cantidades casi exactamente iguales en el Big Bang. Si este hubiera sido el caso, durante la transición de fase del plasma de quarks y gluones, cada quark se habría aniquilado con un antiquark y cada protón con un antiprotón. El resultado habría sido un universo vacío de materia, lleno únicamente de un mar de radiación. Pero esto no es lo que observamos. Vivimos en un universo hecho de materia. Esto implica que, por alguna razón que aún no comprendemos, debió existir un ligero desequilibrio, una minúscula asimetría. Por cada 1000 millones de pares de materia y antimateria, parece que se formó una partícula extra de materia. Fue esta diminuta fracción sobrante, este residuo de una aniquilación casi total, la que sobrevivió para formar todas las galaxias, todas las estrellas, todos los planetas y, en última instancia, a nosotros mismos. La razón de esta asimetría es una de las grandes preguntas abiertas de la física de partículas y la cosmología. Aunque duró menos de un segundo, esta era fue absolutamente decisiva. El universo nació de la sopa primordial. La transición de fase que tuvo lugar en su primer microsegundo no solo creó los bloques de construcción de todos los núcleos atómicos, sino que también estableció la proporción inicial de protones y neutrones, un factor que determinaría directamente la cantidad de helio que se formaría minutos más tarde durante la nucleosíntesis. Las condiciones para el universo que conocemos se establecieron en este instante fugaz y violento. Nuestro viaje hacia el origen debe continuar, adentrándose en fracciones de segundo aún más pequeñas, en un universo aún más energético, en busca del propio instante cero. Nuestro viaje forense hacia el origen nos ha llevado a través de eras de una extrañeza creciente. Hemos cruzado el umbral del primer segundo para presenciar el nacimiento de los protones y neutrones a partir de una sopa primordial de quarks y gluones. Ahora debemos adentrarnos aún más en el abismo del tiempo, en fracciones de segundo tan inimaginablemente pequeñas que desafían nuestra intuición sobre la propia naturaleza de la realidad. A medida que nos acercamos al instante cero, el universo se vuelve aún más caliente y denso, y las propias fuerzas que gobiernan la existencia comienzan a comportarse de maneras desconocidas para nosotros. Nos estamos aproximando al muro final,
al límite absoluto donde nuestro conocimiento científico actual se detiene, un punto en el tiempo conocido como la era de Planck. A medida que rebobinamos desde la primera millonésima de segundo, la temperatura y la energía continúan aumentando exponencialmente. En el universo actual, conocemos 4 fuerzas fundamentales de la naturaleza. La gravedad, que gobierna el movimiento de los planetas y las galaxias. El electromagnetismo, que gobierna la luz, la electricidad y el magnetismo. La fuerza nuclear fuerte, que mantiene unidos los núcleos atómicos. Y la fuerza nuclear débil, responsable de ciertos tipos de desintegración radiactiva. La física moderna ha demostrado que 2 de estas fuerzas, el electromagnetismo y la fuerza débil, son en realidad 2 manifestaciones de una única fuerza subyacente, la fuerza electrodébil. A las energías relativamente bajas del universo actual se presentan como distintas, pero por encima de una cierta temperatura crítica se unifican. A medida que retrocedemos a una 10 billonésima de segundo después del Big Bang, el universo era tan caliente que esta unificación era su estado natural. Los físicos teóricos postulan que a energías aún más altas, correspondientes a una era aún más temprana, la fuerza electrodébil y la fuerza fuerte también se habrían unificado en una única gran fuerza unificada, o GUT. Esta es la era de la gran unificación. En este estado, 3 de las 4 fuerzas de la naturaleza se habrían fusionado en una sola interacción primordial. Aunque esta teoría aún no está probada experimentalmente, es una predicción sólida de nuestros modelos de física de partículas. El universo, en su estado más primitivo, era un lugar de una simplicidad fundamental, con menos fuerzas y menos tipos de partículas. La complejidad que vemos hoy es el resultado del enfriamiento y la congelación de esta simplicidad inicial en las diferentes fuerzas y partículas que conocemos. Pero a medida que continuamos nuestro viaje hacia atrás, hacia fracciones de segundo aún más pequeñas, nos encontramos con un problema. La última fuerza que queda, la gravedad, se niega a unirse al resto. La gravedad es el dominio de la teoría de la relatividad general de Einstein, una teoría que describe el universo a gran escala, la curvatura del espacio-tiempo por la masa y la energía. Las otras 3 fuerzas son el dominio de la mecánica cuántica, la teoría que describe el universo a la escala increíblemente pequeña de las partículas subatómicas. Estas 2 teorías son los 2 pilares de la física del siglo XX, y ambas han sido probadas con una precisión asombrosa en sus respectivos dominios. Pero son fundamentalmente incompatibles. La relatividad general es una teoría clásica y determinista, mientras que la mecánica cuántica es probabilística e incierta. Durante casi un siglo, el gran sueño de la física ha sido encontrar una única teoría, una teoría del todo o una teoría de la gravedad cuántica que pueda unificar estas 2 descripciones de la realidad. La necesidad de esta teoría unificada nunca es más evidente que cuando nos acercamos al instante cero. Llegamos a un punto en el tiempo conocido como el tiempo de Planck, que es de aproximadamente 10 elevado a la menos 43 segundos. En esta era, el universo observable en su totalidad estaba comprimido en un volumen más pequeño que un solo protón, una región del espacio conocida como la longitud de Planck. La temperatura era de 10 elevado a la 32 grados, la temperatura de Planck. Estas no son unidades arbitrarias. Son las escalas fundamentales en las que los efectos de la gravedad y la mecánica cuántica se vuelven igualmente importantes. El universo era simultáneamente increíblemente masivo y denso, el dominio de la relatividad general, e increíblemente pequeño, el dominio de la mecánica cuántica. Para describir este estado, necesitamos una teoría que pueda manejar ambos conceptos a la vez, y no la tenemos. Cuando los físicos intentan aplicar las ecuaciones de la relatividad general y la mecánica cuántica a la era de Planck, las teorías simplemente se rompen. Las ecuaciones producen resultados sin sentido, como probabilidades mayores que 1 o más comúnmente, infinitos. La aparición de un infinito en una ecuación física es una señal de alarma, una bandera roja que le dice al científico que la teoría está siendo llevada más allá de su límite de validez. Es como intentar usar un mapa de una ciudad para navegar por un océano. Las reglas ya no se aplican. Este es el muro. La era de Planck
representa la frontera absoluta del conocimiento físico actual. No podemos, con las herramientas teóricas que poseemos, describir de forma fiable lo que ocurrió durante o antes de este momento. Más allá de este muro se encuentra el punto de partida teórico del Big Bang, la singularidad. En la relatividad general clásica, si se extrapola la expansión del universo hacia atrás hasta el tiempo cero, se llega a un punto de volumen cero y de densidad, temperatura y curvatura del espacio-tiempo infinitas. Esta singularidad no debe ser imaginada como un punto físico en medio de la nada. Es el propio origen del espacio y del tiempo tal como los conocemos. La mayoría de los físicos, sin embargo, no creen que una verdadera singularidad infinita haya existido realmente. Consideran que es una indicación de que la relatividad general, al ser una teoría clásica, falla en este régimen cuántico extremo. Se espera que una futura teoría de la gravedad cuántica reemplace la singularidad con una descripción más completa de un estado cuántico del que surgió el espacio-tiempo. Pero hasta que esa teoría sea desarrollada y probada, la singularidad permanece como un marcador de nuestra ignorancia, el punto donde nuestro viaje forense se detiene, no porque no haya nada más que ver, sino porque nos hemos quedado ciegos. Hemos llegado al límite de nuestro lenguaje para describir la realidad. Nuestro viaje a través de la física fundamental nos ha llevado hasta el borde de un precipicio, el muro de la era de Planck, más allá del cual se encuentra la singularidad teórica del Big Bang. Una vez que la mente humana llega a la concepción de un comienzo absoluto, de un instante cero, la siguiente pregunta surge con una fuerza lógica e ineludible. ¿Qué había antes? Esta pregunta parece ser la más natural de todas. Nuestra experiencia entera de la realidad está incrustada en el flujo del tiempo. Cada evento, cada causa, cada efecto, se sitúa en una secuencia ininterrumpida que se extiende desde el pasado, a través del presente y hacia el futuro. Nuestra intuición y el lenguaje que hemos construido para describir el mundo dan por sentada la existencia de un antes para cada momento. Sin embargo, es en este punto, en el umbral mismo de la creación, donde la física nos obliga a cuestionar la validez de nuestra intuición más fundamental. La respuesta que ofrece la relatividad general de Einstein a la pregunta de qué había antes del Big Bang es una de las ideas más profundas y desconcertantes de toda la ciencia. La pregunta, en sí misma, podría no tener sentido. Para comprender esta paradoja, es crucial abandonar la idea de que el tiempo es un concepto absoluto y universal, un río cósmico que fluye a un ritmo constante independientemente del universo. En la visión de Einstein, el tiempo no es una entidad separada del espacio. Ambos están intrínsecamente entrelazados en una única estructura cuatridimensional conocida como espacio-tiempo. El espacio-tiempo no es el escenario pasivo sobre el que se desarrolla el drama del universo. Es un actor dinámico en ese drama. Es una estructura que puede ser curvada, estirada y deformada por la presencia de la masa y la energía. Las galaxias y los planetas no se mueven a través del espacio, siguiendo misteriosas órdenes de la gravedad. Simplemente siguen las trayectorias más rectas posibles a través de un espacio-tiempo que ha sido curvado por la materia que contiene. Esta concepción del tiempo como una dimensión maleable, inseparable del espacio, tiene una consecuencia monumental cuando se aplica al Big Bang. El Big Bang no debe ser visualizado como una explosión de materia que se expandió hacia un espacio vacío y preexistente. Esa imagen es incorrecta y conduce a la pregunta errónea de qué había en ese espacio antes de la explosión. La teoría de la relatividad describe el Big Bang como el origen del propio espacio-tiempo. No fue un evento en el universo, fue el evento que es el universo en su comienzo. La singularidad en el tiempo cero no representa un punto en el espacio, sino un punto en el tiempo en el que el propio espacio, en su totalidad, tenía un tamaño nulo. Toda la existencia, todo el tejido de la realidad, emergió de ese estado. Si el tiempo mismo nació en el Big Bang, entonces el concepto de un antes se vuelve lógicamente incoherente. El físico Stephen Hawking utilizó una analogía poderosa para ilustrar este punto. Imaginemos que nos encontramos en cualquier lugar de la superficie de la Tierra y nos preguntamos, ¿qué hay al sur de aquí? Siempre habrá una respuesta. Podemos viajar hacia el sur desde París, desde El Cairo, desde Tokio,
Pero ¿qué sucede si nos encontramos exactamente en el polo sur? Si ahora nos hacemos la misma pregunta, ¿qué hay al sur del polo sur? La pregunta ya no tiene respuesta. No es que haya una tierra misteriosa y desconocida al sur del polo sur, es que el propio concepto de la dirección sur está definido por la geometría de la superficie terrestre y deja de existir en ese punto. El polo sur es el límite de la latitud. De una manera análoga, el Big Bang podría ser el polo sur del tiempo. Es el punto donde la dimensión del tiempo, tal como la definimos y la experimentamos, comienza. Preguntar qué había antes del Big Bang podría ser tan absurdo como preguntar qué hay al sur del polo sur. La propia estructura de causa y efecto, que requiere una línea de tiempo a lo largo de la cual operar, no se aplicaría a la creación del tiempo mismo. Esta perspectiva, derivada de la relatividad general clásica, presenta un universo que es autocontenido en el tiempo. No necesita un antes para existir, de la misma manera que la superficie de una esfera no necesita un borde para ser finita. Simplemente es. Esta idea es profundamente insatisfactoria para nuestra intuición, que está programada para buscar siempre una causa precedente. Estamos tan acostumbrados a pensar dentro del marco del tiempo que nos resulta casi imposible pensar sobre el marco del tiempo. Sin embargo, es un recordatorio crucial de que nuestras construcciones mentales y nuestro lenguaje, forjados en el mundo de escalas y velocidades humanas, pueden no ser las herramientas adecuadas para describir la realidad en sus extremos más fundamentales. La relatividad nos dice que la pregunta del quién podría estar precedida por una pregunta aún más extraña. La pregunta de si hubo siquiera un cuándo para que un creador actuara. Esta es la conclusión a la que nos lleva la física establecida. Pero es en este punto de aparente cierre lógico donde la curiosidad humana se revela, y la física teórica, en su búsqueda de una teoría más completa de la gravedad cuántica, comienza a especular sobre las posibilidades que podrían existir al otro lado del muro. La conclusión de que el tiempo mismo pudo haber comenzado en el instante del Big Bang nos conduce a una de las intersecciones más profundas y desconcertantes entre la física y la filosofía. La mente humana, y con ella el método científico, está construida sobre un pilar fundamental, el principio de causalidad. Es la idea de que todo efecto tiene una causa que lo precede. Una bola de billar se mueve porque fue golpeada por otra. Un árbol crece porque una semilla germinó. Una estrella brilla porque la fusión nuclear se encendió en su núcleo. Esta cadena ininterrumpida de causa y efecto es el andamiaje lógico que nos permite comprender el mundo, hacer predicciones y dar sentido a la realidad. Es el motor de la pregunta ¿por qué? La ciencia, en su esencia, es el estudio de estas cadenas causales, el rastreo de los efectos hasta sus causas, en una regresión que busca explicar fenómenos cada vez más fundamentales. Sin embargo, el modelo del Big Bang, cuando se sigue hasta su conclusión lógica en la relatividad general clásica, presenta un desafío frontal a este principio. La singularidad en el tiempo cero no es solo el origen del espacio y la materia, es el origen de la propia cadena causal, es el primer eslabón, el primer efecto. Si se visualiza la historia del universo como una inmensa hilera de fichas de dominó, cada una derribando a la siguiente, desde la formación de las galaxias hasta la evolución de la vida, la singularidad es la primera ficha que cae. Pero la pregunta que surge de inmediato es ineludible. ¿Qué o quién empujó esa primera ficha? Dentro del marco del universo observable y de las leyes físicas que lo describen, la respuesta es un silencio profundo. La singularidad del Big Bang se presenta como un efecto sin una causa precedente. Esta noción es profundamente perturbadora para el pensamiento racional. El filósofo Gottfried Leibniz formuló lo que llamó el principio de razón suficiente, que postula que nada sucede sin una razón por la que deba ser así y no de otra manera. El Big Bang parece violar este principio de la forma más espectacular posible. El universo entero, con toda su complejidad y sus leyes exquisitamente equilibradas, parece haber surgido de la nada, sin una razón o causa previa que lo explique. Es el acto de creación definitivo, pero un acto que desde la perspectiva de la física contenida dentro de nuestro espacio-tiempo es espontáneo y sin origen.
Es el equivalente a abrir un libro para encontrar que la primera página está llena de texto, pero que el libro no tiene autor, ni imprenta, ni historia previa, simplemente es. Es en este punto donde la investigación forense de la cosmología llega a una encrucijada. La ciencia puede describir con una precisión asombrosa lo que ocurrió a partir de la primera billonésima de segundo. Puede explicar la formación de los elementos, la condensación de la materia y la evolución de las estructuras, pero no puede explicar el detonante. La pregunta del origen último, del porqué de la existencia del universo, se encuentra fuera de su alcance empírico. El modelo estándar nos lleva al borde del precipicio y nos muestra un universo que comienza, pero no puede decirnos por qué comenzó. Esta aparente ausencia de una causa primera es lo que ha llevado a algunos a ver en la singularidad del Big Bang un espacio para la intervención divina o para una causa metafísica que trasciende las leyes de la naturaleza. Para otros, es simplemente una señal de que nuestra comprensión es incompleta. La mayoría de los físicos y cosmólogos se sienten profundamente incómodos con la idea de una singularidad infinita y un evento sin causa. La consideran un artefacto, una señal de que la teoría de la relatividad general, al ser una teoría clásica, está fallando en su descripción de la realidad en su nivel más fundamental. La expectativa es que una futura teoría de la gravedad cuántica, la teoría del todo, eliminará la singularidad y la reemplazará con una descripción coherente del origen del universo que, idealmente, restauraría alguna forma de causalidad. Esta nueva física podría describir un estado pre-Big Bang, un sustrato cuántico del que nuestro universo surgió, proporcionando así una causa física para el efecto que observamos. Por lo tanto, la cuestión de la causa se ha convertido en el principal motor de la cosmología teórica. Ha impulsado a los físicos a explorar algunas de las ideas más extrañas y maravillosas jamás concebidas, ideas que intentan precisamente llenar este vacío explicativo. Estas hipótesis fronterizas, que exploraremos a continuación, intentan resolver la paradoja del origen de dos maneras principales, o bien eliminando por completo la necesidad de un comienzo absoluto, postulando un universo eterno que siempre ha existido en alguna forma, o bien redefiniendo lo que entendemos por nada, sugiriendo que el universo podría haber surgido de un estado de potencialidad cuántica. Antes de que estas teorías surgieran, la humanidad se enfrentaba a una elección aparentemente binaria. O el universo tuvo un comienzo sin causa, o el universo ha existido eternamente. Ahora, la física teórica ha comenzado a pintar un paisaje de posibilidades mucho más rico y matizado. La cuestión de la causa sigue sin respuesta, pero la búsqueda de una solución nos está llevando a los límites mismos de la imaginación científica. La aparente contradicción de un efecto sin causa en el Big Bang ha forzado a los físicos teóricos a aventurarse más allá de los confines de la cosmología estándar. Si el problema es la existencia de un comienzo absoluto, una solución radical es proponer que, en una escala mucho mayor, tal comienzo nunca existió. Esta es la premisa de una de las ideas más fascinantes y controvertidas de la física moderna, la teoría de la inflación eterna y el multiverso. Esta hipótesis no busca explicar qué empujó la primera ficha de dominó, sino que sugiere que la hilera de fichas es en realidad infinita y que nuestro universo es solo una sección local de una cadena causal mucho más grandiosa y eterna. Para entender esta perspectiva, es necesario introducir primero el concepto de la inflación cósmica, una adición crucial al modelo del Big Bang que, en su forma más extrema, da a luz a la idea de otros universos. La teoría de la inflación fue propuesta a principios de la década de 1980 para resolver varios problemas profundos que el modelo del Big Bang clásico no podía explicar, como por qué el universo es tan asombrosamente uniforme y geométricamente plano a gran escala. La inflación postula que en la primera fracción de segundo después del instante cero, el universo experimentó un periodo de expansión superlumínica, un crecimiento de una velocidad inimaginable. En un lapso de tiempo más pequeño que una billonésima de segundo, el universo aumentó su tamaño en un factor de al menos 10 elevado a la 26. Este estiramiento cataclísmico habría suavizado cualquier irregularidad inicial, explicando la uniformidad del cosmos.
de la misma manera que al inflar un globo arrugado su superficie se vuelve lisa. Aunque es una idea asombrosa, la inflación ha hecho predicciones que han sido confirmadas por observaciones detalladas del fondo cósmico de microondas, lo que le ha dado un estatus de pilar en la cosmología moderna. La hipótesis de la inflación eterna, propuesta por físicos como Alan Guth y Andrei Linde, lleva este concepto un paso más allá. Sugiere que este proceso de inflación, una vez que comienza, podría no detenerse nunca en todas partes a la vez. El mecanismo que impulsa la inflación es un campo de energía teórico, el inflatón, que impregna el vacío. Según la teoría, este campo puede decaer a un estado de menor energía, deteniendo la inflación y liberando su energía para crear la materia y la radiación de un universo como el nuestro, en un evento que sería un Big Bang. Sin embargo, debido a las fluctuaciones cuánticas, este decaimiento no ocurriría de manera uniforme en todo el campo. En la mayoría del espacio a esta escala metacósmica, el campo del inflatón seguiría expandiéndose a un ritmo exponencial, creando constantemente más y más espacio. Solo en pequeñas bolsas, como burbujas que se forman en un líquido hirviendo, el campo decaería, la inflación se detendría localmente y nacería un nuevo universo burbuja. En este escenario, nuestro universo observable sería solo una de estas burbujas, un oasis de calma donde la inflación se ha detenido. Pero más allá de los límites de nuestro cosmos, en el vasto metauniverso o multiverso, el proceso de inflación continúa eternamente, estirando el tejido del espacio a una velocidad vertiginosa y generando de forma perpetua y aleatoria un número infinito de otros universos burbuja. Nuestro Big Bang, por tanto, no fue el comienzo de todo. Fue simplemente el momento en que la inflación se detuvo en nuestra región particular del multiverso, dando origen a nuestro cosmos. El multiverso en su conjunto, sin embargo, no tendría principio ni fin. Siempre ha estado inflándose y siempre lo estará. Ha existido eternamente. Esta hipótesis resuelve de un plumazo la cuestión de la causa primera. Si el multiverso es eterno, no necesita una causa externa. La pregunta de qué había antes del Big Bang se responde de una manera nueva. Había más inflación, más de este océano cósmico en expansión perpetua. Nuestro universo es simplemente el efecto de un proceso físico, el decaimiento de un campo cuántico, que ha estado ocurriendo sin cesar en un escenario mucho más grande. La cadena causal no comienza con nuestro universo, sino que se extiende infinitamente hacia el pasado a través de la historia del multiverso. Además de abordar el problema del origen, la teoría de la inflación eterna también ofrece una posible solución a otro profundo misterio, el del ajuste fino, que exploraremos más adelante. Si se generan infinitos universos burbuja, es plausible que las constantes fundamentales de la física, como la fuerza de la gravedad o la masa de las partículas, puedan tomar valores diferentes en cada una de estas burbujas. La inmensa mayoría de estos universos serían estériles, incapaces de formar estrellas, galaxias o cualquier forma de complejidad. Pero en un conjunto infinito, es estadísticamente inevitable que algunos universos, como el nuestro, nazcan con las propiedades correctas para permitir la existencia de la vida. Es crucial subrayar la naturaleza de esta hipótesis. La inflación eterna y el multiverso son ideas que surgen de forma natural de las ecuaciones de la inflación cósmica, que a su vez está bien respaldada por la evidencia. Sin embargo, el multiverso en sí mismo sigue siendo una idea profundamente especulativa y hasta la fecha no probada. Por su propia definición, los otros universos burbujas se estarían expandiendo lejos de nosotros a una velocidad mucho mayor que la de la luz, lo que haría imposible cualquier forma de comunicación o de observación directa. Son por ahora entidades teóricas, reinos matemáticos que existen en las pizarras de los físicos, pero no en las lentes de nuestros telescopios. Su atractivo reside en su poder explicativo, en su capacidad para ofrecer un marco en el que nuestro universo no es un milagro sin causa, sino una consecuencia natural de una realidad física más vasta y eterna. La hipótesis del multiverso eterno ofrece una escapatoria a la paradoja del origen al situar nuestro universo dentro de una realidad física infinitamente más grande y antigua.
Sin embargo, no es la única vía especulativa que la física teórica ha explorado para eliminar la necesidad de un comienzo absoluto. Existe otra clase de modelos con una historia filosófica y científica igualmente rica que aborda el problema no expandiendo el espacio, sino el tiempo. Estas son las teorías del universo cíclico. La premisa fundamental de estos modelos es que el Big Bang no fue un evento de creación único, sino simplemente una fase en un ciclo eterno e interminable de renacimiento. Nuestro universo, en esta visión, no es una creación solitaria, sino la última de una serie infinita de encarnaciones cósmicas que se extienden sin fin hacia el pasado y hacia el futuro. La primera y más simple encarnación de esta idea es el modelo del Big Crunch, o la gran implosión. Esta teoría surge directamente de las ecuaciones de la relatividad general de Einstein y depende de un único parámetro crucial: la densidad total de materia y energía en el cosmos. La expansión del universo, iniciada por el Big Bang, es una batalla constante contra la fuerza de la gravedad. La gravedad, generada por toda la materia y la energía, actúa como un freno, intentando detener la expansión y volver a unirlo todo. Si la densidad total del universo fuera superior a un cierto valor crítico, la gravedad finalmente ganaría la batalla. Después de miles de millones de años de expansión, ésta se ralentizaría, se detendría por completo y luego se revertiría. El universo comenzaría a contraerse. Las galaxias, que una vez se alejaban unas de otras, comenzarían a precipitarse las unas hacia las otras en un éxodo cósmico inverso. A medida que el universo se contrajera, se volvería cada vez más caliente y denso, deshaciendo todos los pasos de su propia creación. Las galaxias se fusionarían, las estrellas se vaporizarían, los átomos se desintegrarían en sus núcleos y electrones, y los núcleos se disolverían en una sopa de partículas fundamentales. El proceso culminaría en una singularidad final, un Big Crunch, que sería la imagen especular del Big Bang. En los modelos cíclicos más simples, este Big Crunch no sería el final, sino el catalizador para el siguiente universo. La singularidad de la implosión daría lugar a un nuevo Big Bang, iniciando un nuevo ciclo de expansión, enfriamiento y formación de estructuras. El universo, en esta visión, sería como un fénix cósmico, que muere en un fuego de densidad infinita solo para renacer de sus propias cenizas en un nuevo ciclo de existencia. Esta idea tiene un atractivo estético y filosófico innegable, presentando un cosmos eterno y autosostenible. Sin embargo, el modelo del Big Crunch, en su forma clásica, se ha enfrentado a dos problemas graves. En primer lugar, las observaciones astronómicas de finales de la década de 1990 revelaron que la expansión del universo no se está ralentizando, se está acelerando, impulsada por la energía oscura. Esto sugiere que la gravedad no ganará la batalla y que nuestro universo no se dirige hacia un Big Crunch. En segundo lugar, el modelo no resuelve realmente el problema de la singularidad, simplemente lo duplica, colocando una al final de cada ciclo con las mismas preguntas sobre la ruptura de las leyes físicas. Para superar estas objeciones, han surgido versiones más modernas y sofisticadas de la cosmología cíclica, a menudo bajo el nombre de Big Bounce o el Gran Rebote. Estas teorías, que se basan en ideas de la física especulativa como la teoría de cuerdas o la gravedad cuántica de bucles, eliminan por completo la problemática singularidad. En estos modelos, a medida que el universo se contrae, no colapsa hasta un punto de densidad infinita. En su lugar, cuando alcanza una densidad máxima y una temperatura increíblemente altas pero finitas, la escala de Planck, una nueva fuerza repulsiva de naturaleza cuántica entra en juego. Esta fuerza, predicha por estas teorías de la gravedad cuántica, detiene el colapso y hace que el universo rebote, iniciando una nueva fase de expansión. El universo, en lugar de ser un fénix que muere y renace, sería más como una pelota que rebota eternamente, o como un pulmón cósmico que inhala y exhala a lo largo de eones. El modelo del gran rebote es teóricamente más robusto porque evita los infinitos de la singularidad. Cada ciclo de expansión y contracción está gobernado por leyes físicas en cada punto. La cuestión de la causa también se resuelve de una manera elegante y directa. Cada ciclo es la causa del siguiente.
Nuestro Big Bang fue causado por el colapso y el rebote de un universo anterior. Ese universo, a su vez, fue el resultado de un universo que lo precedió. Y así sucesivamente, en una regresión infinita. No hay un primer Big Bang, por lo que no hay un primer efecto que requiera una causa externa. La cadena causal se extiende sin fin hacia el pasado, un ciclo perpetuo sin principio ni fin. Al igual que la hipótesis del multiverso, los modelos cíclicos son profundamente especulativos. No tenemos ninguna evidencia observacional directa de un universo anterior o de un futuro rebote. De hecho, la aceleración actual de la expansión presenta un desafío significativo que estos modelos deben superar. Sin embargo, no son meras fantasías. Los cosmólogos teóricos están trabajando activamente en buscar posibles huellas o cicatrices que un ciclo anterior podría haber dejado en nuestro propio universo, quizás en forma de sutiles patrones en el fondo cósmico de microondas. Si tal firma fuera detectada, sería una de las revelaciones más extraordinarias de la historia de la ciencia, la prueba de que nuestro universo no es el primero, sino solo el último de una serie infinita. Las teorías cíclicas, por tanto, permanecen como una poderosa alternativa en la búsqueda de un origen sin origen, un cosmos que no necesita un creador porque siempre ha sido su propio progenitor. Las hipótesis del multiverso eterno y del universo cíclico comparten una estrategia común para resolver el enigma del origen. Ambas eliminan la necesidad de un comienzo absoluto al proponer que la existencia, en alguna forma, es infinita. Son soluciones que evitan la confrontación directa con el problema de la creación ex nihilo, la creación a partir de la nada. Sin embargo, existe una tercera vía de investigación en la cosmología teórica, una que es quizás la más audaz y filosóficamente provocadora de todas. Esta perspectiva no evita la cuestión de un comienzo, sino que la encara de frente, proponiendo que nuestro universo pudo, de hecho, haber surgido de un estado de nada. Para lograr esta hazaña conceptual, esta teoría se ve obligada a redefinir radicalmente lo que la ciencia entiende por la palabra nada. En el lenguaje cotidiano y en la filosofía clásica, la nada representa la ausencia absoluta y total de todo. No hay espacio, no hay tiempo, no hay materia, no hay energía, y ni siquiera existen las leyes que gobiernan estas cosas. Desde esta perspectiva, la máxima del filósofo Parménides, de la nada, nada viene, parece una verdad lógica e inquebrantable. La idea de que un universo entero, con su vasta complejidad y sus miles de millones de galaxias, pudiera surgir espontáneamente de esta vacuidad absoluta, es un anatema para la razón. Pero la física del siglo XX, en particular la mecánica cuántica, nos ha enseñado que el universo a su nivel más fundamental es un lugar profundamente extraño, uno donde nuestra intuición, forjada en el mundo macroscópico, a menudo falla. Y una de las revelaciones más extrañas de la mecánica cuántica es su concepción de la nada. El vacío en la física cuántica no es un estado de quietud y vacío. Es, en cambio, un hervidero de actividad, un estado de mínima energía, pero no de energía cero, que a veces se describe como una espuma cuántica. Una de las reglas fundamentales de este reino es el principio de incertidumbre de Heisenberg, que establece que nunca se pueden conocer con precisión absoluta ciertos pares de propiedades de un sistema, como su energía y el tiempo durante el cual la tiene. Una consecuencia directa de este principio es que el vacío puede tomar prestada energía, siempre y cuando la devuelva en un lapso de tiempo increíblemente corto. Esta energía prestada se manifiesta constantemente en la forma de pares de partículas virtuales, como un electrón y su antipartícula, el positrón, que surgen de la nada, existen por una fracción de segundo casi infinitesimal y luego se aniquilan mutuamente, devolviendo la energía al vacío. El vacío cuántico, por tanto, no está vacío en absoluto. Es un estado dinámico, un mar de potencialidad que está constantemente dando a luz y aniquilando partículas efímeras. La nada de la física no es la nada de la filosofía. Esta es la base de la hipótesis de la creación del universo como una fluctuación cuántica. La idea fue explorada por físicos como Alexander Vilenkin, quien resumió la noción con la frase: «El universo es una de esas cosas que suceden de vez en cuando».
La teoría trata al universo entero como la fluctuación cuántica definitiva. Pero, ¿cómo es esto posible? ¿Cómo puede una fluctuación que debería ser efímera dar lugar a un cosmos de 13.800 millones de años de edad y en expansión? La respuesta reside en una propiedad notable y aún especulativa del universo en su conjunto: la posibilidad de que su energía total sea exactamente cero. Esta idea, que a primera vista parece absurda en un universo lleno de la energía de miles de millones de trillones de estrellas, se vuelve plausible cuando se considera el papel de la gravedad. La materia y la radiación que llenan el cosmos representan una forma de energía positiva. La gravedad, por otro lado, es una fuerza de atracción. Para separar dos objetos masivos, hay que invertir energía para vencer su atracción gravitacional. Esto significa que el campo gravitacional en sí mismo puede ser descrito como un reservorio de energía negativa. La hipótesis del universo de energía cero postula que la energía positiva de toda la materia y la radiación podría estar perfectamente equilibrada, perfectamente cancelada, por la energía negativa de la gravedad. Es una idea que el físico Alan Guth ha llamado el último almuerzo gratis. Si la energía neta del universo es cero, entonces no se viola ninguna ley de conservación de la energía para que un universo surja de la nada. El coste energético de crear toda la materia fue pagado por el crédito de crear un campo gravitacional negativo. Si unimos estas dos ideas, la de un vacío cuántico activo y la de un universo de energía cero, emerge un nuevo escenario para la creación. El universo podría haber comenzado como una diminuta fluctuación cuántica en un estado de nada preexistente, un vacío sin espacio ni tiempo. Debido a que esta fluctuación tenía una energía neta de cero, no estaba obligada a desaparecer instantáneamente como las partículas virtuales. En su lugar, bajo las condiciones adecuadas, esta semilla de universo pudo haber entrado en un periodo de inflación cósmica, el estiramiento exponencial que la habría expandido desde una escala subatómica hasta un tamaño macroscópico en una fracción de segundo, creando el espacio y el tiempo que conocemos y bloqueando su existencia. En este modelo, la pregunta por la causa primera se transforma de nuevo. No hay una causa que preceda al universo en el tiempo, porque el tiempo mismo fue creado en el evento. La causa del universo sería, en cambio, las propias leyes de la mecánica cuántica, que permiten que tales fluctuaciones ocurran. El potencial para la existencia estaría codificado en las reglas fundamentales de la física. La creación no sería un acto deliberado, sino un evento espontáneo y probabilístico, un subproducto inevitable de la naturaleza inestable de la nada cuántica. Esta hipótesis sigue siendo, por supuesto, altamente especulativa. Nos lleva a los límites de la física teórica, a un reino donde las ecuaciones son provisionales y los experimentos imposibles, pero ofrece una visión asombrosa, un universo que no necesita un creador porque fue creado por la propia física. Un cosmos que surgió no de la nada absoluta, sino de un estado de potencialidad tan fértil que la existencia, en lugar de ser un milagro, podrían haber sido simplemente inevitable. A medida que nos hemos adentrado en el territorio de la física especulativa, las hipótesis sobre el origen del universo han intentado abordar la cuestión de la causa primera, el detonante de la existencia. Sin embargo, hay otra capa del misterio, una que se centra no en el hecho de que el universo exista, sino en la manera tan particular en la que existe. Al examinar las leyes fundamentales de la naturaleza, los físicos han descubierto un enigma que es para muchos tan profundo como el del propio origen. Se trata de la observación de que el universo parece estar extraordinariamente ajustado para la existencia de la complejidad y, en última instancia, para la vida. Este es el argumento del ajuste fino, una línea de investigación que nos obliga a pasar de la pregunta del cómo a la del por qué parece ser así. El argumento no se basa en la complejidad que vemos a nuestro alrededor, como la biología de un organismo o la ecología de un planeta. Se adentra en un nivel mucho más fundamental, las constantes numéricas que sustentan las propias leyes de la física. Estas constantes son los pilares invisibles de la realidad, valores fijos que determinan la intensidad de las fuerzas y las propiedades de las partículas. Son números que, hasta donde sabemos, podrían haber tenido cualquier otro valor. Sin embargo, lo que los científicos han descubierto a lo largo del último siglo es que si cualquiera de estas constantes fundamentales fuera alterada,
incluso en una cantidad infinitesimalmente pequeña, el universo resultante sería un lugar radicalmente diferente y con toda probabilidad estéril e incapaz de albergar ninguna forma de complejidad. El cosmos parece estar equilibrado sobre un filo de navaja de una improbabilidad asombrosa. Consideremos, por ejemplo, la fuerza de la gravedad. Es con diferencia la más débil de las 4 fuerzas fundamentales, pero su alcance es infinito y gobierna la estructura a gran escala del universo. Si la constante gravitacional hubiera sido ligeramente más fuerte, solo una parte en 10 elevado a la 60 más fuerte, la atracción gravitacional en el universo primitivo habría sido tan abrumadora que habría detenido la expansión del Big Bang y habría provocado que todo volviera a colapsar sobre sí mismo en un Big Crunch casi instantáneo. Nunca se habrían formado las galaxias ni las estrellas. Por el contrario, si la gravedad hubiera sido mínimamente más débil, su capacidad para agrupar la materia habría sido insuficiente. El gas primordial se habría dispersado demasiado rápido, impidiendo la formación de las primeras estrellas y galaxias. El universo se habría convertido en una niebla fría y perpetua de hidrógeno y helio, sin estructuras, sin química y sin vida. El valor de la gravedad parece estar sintonizado en una banda increíblemente estrecha que permite un universo que es estable y a la vez estructuralmente interesante. La fuerza nuclear fuerte, la que mantiene unidos a los protones y neutrones en el núcleo de un átomo, presenta un ajuste aún más delicado. Si la fuerza fuerte hubiera sido tan solo un 2% más débil, los protones no habrían podido unirse a los neutrones. El deuterio, el primer peldaño en la escalera de la nucleosíntesis del Big Bang, nunca se habría formado de manera estable. El resultado habría sido un universo compuesto exclusivamente por hidrógeno. Sin helio, sin carbono, sin oxígeno, la química tal como la conocemos sería imposible. Por otro lado, si la fuerza fuerte hubiera sido un 2% más fuerte, su poder de unión habría sido tan inmenso que casi todos los protones se habrían fusionado durante el Big Bang para formar elementos más pesados, principalmente helio. No habría quedado hidrógeno para actuar como el combustible de larga duración de las estrellas como nuestro Sol. El universo se habría quedado sin su principal fuente de energía, y la formación de agua, un ingrediente esencial para la vida tal como la conocemos, habría sido imposible. Este patrón de delicado equilibrio se repite en todas las constantes fundamentales. La masa del neutrón es ligeramente superior a la del protón, lo que permite que se desintegre y asegura la estabilidad del hidrógeno. Si fuera al revés, los protones se desintegrarían en neutrones, y los átomos no podrían existir. La fuerza electromagnética tiene la intensidad justa para permitir que se formen enlaces químicos estables sin que la repulsión entre los protones en los núcleos grandes los desintegre. Quizás el ejemplo más extremo de todos es el valor de la energía oscura, la constante cosmológica. Las predicciones teóricas de la física de partículas para el valor de esta energía del vacío son erróneas por un factor de 10 elevado a la 120. Una discrepancia que ha sido descrita como la peor predicción de la historia de la física. Si el valor real de la energía oscura fuera tan solo un poco más grande que el que observamos, su efecto repulsivo habría desgarrado el universo primitivo antes de que la gravedad tuviera la oportunidad de formar una sola galaxia. Estos son solo algunos ejemplos de una larga lista de coincidencias cósmicas. El hecho de que docenas de estas constantes y cantidades independientes, que en principio no tienen ninguna razón para estar relacionadas, caigan todas dentro de la minúscula banda de valores que permite la vida, es lo que constituye el núcleo del argumento del ajuste fino. Para algunos, esta situación es tan improbable que no puede ser una simple coincidencia. Sugiere que las leyes del universo no son aleatorias, sino que parecen estar intencionadamente preparadas para la existencia de observadores. Es una observación que, para ciertos pensadores, apunta hacia la existencia de un diseño o un propósito subyacente. Para otros, es una profunda anomalía que exige una explicación física. La ciencia, enfrentada a esta aparente improbabilidad, no puede simplemente ignorarla. La cuestión del ajuste fino ha obligado a los cosmólogos a desarrollar una de las respuestas más poderosas y controvertidas a la pregunta de por qué nuestro universo parece ser tan especial. Frente al enigma del ajuste fino,
Ante un universo que parece equilibrado sobre un filo de navaja para permitir la existencia de la complejidad, la ciencia se encuentra en una encrucijada. La aparente improbabilidad de las constantes de la naturaleza clama por una explicación. Una posible conclusión, situada fuera del ámbito de la investigación empírica, es la de un diseño intencionado. Sin embargo, el método científico, por su propia naturaleza, está obligado a buscar explicaciones que residan dentro del marco de la física y la causalidad natural. La respuesta que la cosmología ha desarrollado para enfrentar este desafío es tan profunda como controvertida. Una idea que no invoca a un diseñador, sino que recontextualiza por completo nuestra propia posición como observadores del cosmos. Esta respuesta es el principio antrópico. En su forma más fundamental y menos controvertida, conocida como el principio antrópico débil, el argumento es una declaración de una lógica casi tautológica, pero con implicaciones de un poder inmenso. Afirma que las propiedades que observamos en el universo deben ser, por necesidad, compatibles con la existencia de observadores conscientes que las midan. Dicho de otra manera, si el universo no tuviera las propiedades que permiten la vida, nosotros no estaríamos aquí para hacernos la pregunta sobre su ajuste fino. Esto no es una explicación de por qué las constantes tienen los valores que tienen, sino una explicación de por qué nosotros las medimos con esos valores. Es un argumento sobre un sesgo de selección fundamental. Para ilustrar este concepto, imaginemos a un pez inteligente que vive en un charco de agua. El pez podría dedicar su vida a estudiar las propiedades de su entorno y concluir, asombrado, que su mundo está perfectamente ajustado para su existencia. La temperatura del agua es la correcta, la salinidad es la adecuada y la profundidad es la ideal para evitar tanto la congelación como la evaporación. El pez podría interpretar esto como una prueba de que el charco fue diseñado específicamente para él. Sin embargo, esta conclusión ignora el sesgo de selección. La realidad es que solo en un charco con estas propiedades podría haber evolucionado un pez. Existen innumerables otros charcos en el mundo que se secaron, se congelaron o tenían una química hostil, pero en ninguno de ellos hay un pez que se maraville de su mala suerte. Nuestra situación como observadores en el universo es análoga. El hecho de que nos encontremos en un universo que puede sustentar la vida no es una coincidencia milagrosa. Es una condición previa para nuestra existencia. Este principio, por sí solo, es interesante pero no del todo satisfactorio si asumimos que nuestro universo es el único que existe. Si solo hubo un lanzamiento de los dados cósmicos, el hecho de que saliera un resultado tan increíblemente improbable sigue pareciendo un milagro. Sin embargo, el principio antrópico débil adquiere un poder explicativo extraordinario cuando se combina con la hipótesis de la inflación eterna y el multiverso que exploramos anteriormente. Si nuestro universo no es el único, sino una de un número infinito o casi infinito de universos burbuja, cada uno nacido con su propio y aleatorio conjunto de leyes y constantes físicas, entonces el enigma del ajuste fino se disuelve. La situación se convierte en una lotería cósmica a una escala inimaginable. Si se imprimen billones y billones de billetes de lotería, cada uno con una combinación de números diferente, no es una sorpresa que uno de ellos resulte ser el ganador. De hecho, sería una sorpresa que ninguno lo fuera. De la misma manera, si la inflación eterna genera un número vastísimo de universos, la inmensa mayoría de ellos serán billetes perdedores. Serán universos estériles. Algunos colapsarán en una fracción de segundo, otros se expandirán tan rápido que nunca formarán una sola estrella, y otros tendrán una química que prohíbe la formación de átomos estables. Serán cosmos muertos, vacíos de toda complejidad y, por supuesto, vacíos de observadores. Pero en un conjunto tan vasto, por pura probabilidad estadística, es inevitable que un pequeño subconjunto de estos universos nazca con la combinación ganadora de constantes, aquella que permite la formación de galaxias, la fusión nuclear en las estrellas, la química del carbono y, en última instancia, la evolución de la vida y la conciencia. Por lo tanto, no es una sorpresa que nos encontremos en uno de estos universos hospitalarios. Es el único tipo de universo en el que podríamos encontrarnos. El principio antrópico, en el contexto del multiverso, transforma el ajuste fino de un milagro de probabilidad
a una certeza estadística. La razón por la que nuestro universo parece estar diseñado para nosotros es que solo podríamos existir en un universo que, por casualidad, tuviera estas propiedades. Esta línea de razonamiento ofrece una explicación puramente naturalista y no intencionada para el aparente diseño del cosmos. Sin embargo, no está exenta de críticas profundas. Su principal debilidad es que se apoya en la existencia del multiverso, una entidad que, como hemos señalado, es actualmente imposible de observar y, por lo tanto, infalsable. Para sus detractores, explicar una característica observable de nuestro universo, el ajuste fino, invocando un número infinito de universos inobservables, es una violación del principio de la navaja de Ockham, que favorece las explicaciones más simples. La respuesta científica al ajuste fino, por tanto, nos deja en un lugar de profunda reflexión. Reemplaza un misterio, el de un universo aparentemente diseñado, por otro, la posible existencia de una realidad física infinitamente más vasta de la que jamás podremos tener conocimiento directo. Es una solución elegante, pero una que nos lleva hasta los límites mismos de lo que la ciencia puede afirmar con certeza. Las hipótesis fronterizas que hemos explorado hasta ahora, el multiverso eterno y los ciclos de renacimiento cósmico, surgen de las profundidades de la física teórica y la cosmología. Son intentos de explicar el origen y la naturaleza de nuestro universo utilizando los lenguajes de la gravedad cuántica, la teoría de cuerdas y la inflación. Sin embargo, en las últimas décadas, ha surgido una tercera vía de especulación, una que no nace de la física de partículas, sino de un campo mucho más reciente y, en cierto modo, más cercano a nuestra experiencia humana, la ciencia de la computación y la teoría de la información. Es una idea que a primera vista parece pertenecer más a la ciencia ficción que a la investigación académica, pero que bajo un escrutinio lógico se revela como una posibilidad tan desconcertante como difícil de descartar. Esta es la hipótesis de la simulación. La premisa fundamental de esta hipótesis es que nuestra realidad, todo lo que percibimos como el universo, desde las galaxias más lejanas hasta las interacciones subatómicas, pasando por la propia conciencia humana, podría no ser la realidad base o fundamental. En su lugar, podría ser una simulación por ordenador de una complejidad inmensa, creada por una civilización tecnológicamente mucho más avanzada en un universo parental. En este escenario, las leyes de la física que observamos y medimos no serían verdades platónicas y eternas, sino las reglas programadas, el código fuente de nuestra realidad simulada. El Big Bang no sería el origen absoluto del todo, sino simplemente el momento en que se ejecutó el programa, el instante en que el sistema se encendió. El argumento más famoso a favor de esta posibilidad, articulado por el filósofo Nick Bostrom, no se basa en evidencia física, sino en una lógica puramente probabilística. El argumento, conocido como el trilema de la simulación, postula que una de las siguientes tres proposiciones debe ser casi con toda seguridad verdadera. La primera es que las civilizaciones en el universo tienden a extinguirse antes de alcanzar un nivel de madurez tecnológica que les permita crear simulaciones de alta fidelidad de sus ancestros o de universos enteros. La segunda es que las civilizaciones que sí alcanzan esta madurez tecnológica pierden, por alguna razón, todo interés en ejecutar tales simulaciones, quizás debido a prohibiciones éticas o a un cambio en sus prioridades. La tercera proposición es que estamos viviendo casi con toda seguridad en una simulación por ordenador. La lógica detrás de esta conclusión es una cuestión de números. Si la primera y la segunda proposición son falsas, es decir, si las civilizaciones avanzadas pueden crear estas simulaciones y quieren hacerlo, entonces es probable que ejecuten no una, sino miles, millones o incluso miles de millones de ellas. Podrían ejecutar simulaciones de sus antepasados para estudiar su historia, o podrían ejecutar simulaciones de universos con leyes físicas ligeramente diferentes para estudiar cosmología. En este escenario, el número de realidades simuladas superaría de forma abrumadora al número de realidades base o fundamentales. Existiría un único universo original, pero miles de millones de universos simulados. Por lo tanto, si se selecciona una conciencia al azar de entre todas las conciencias existentes, la probabilidad de que esa conciencia resida en el único universo original, en lugar de en uno de los miles de millones de universos simulados, es estadísticamente casi nula. Dicho de otro modo,
Si las simulaciones son posibles y abundantes, entonces es mucho más probable que seamos los habitantes de una de ellas que los de la realidad original. Esta hipótesis ofrece una respuesta radicalmente nueva y diferente a la pregunta central de nuestro documental: ¿quién creó el universo? En el contexto de la simulación, el creador o los creadores no serían una deidad metafísica o un principio abstracto. Serían los programadores, los ingenieros de software, los científicos o quizás incluso los artistas de la civilización que habita en el universo parental. Nuestro creador sería una entidad física, sujeta a las leyes de su propia realidad, que diseñó y ejecutó nuestro cosmos como un proyecto de investigación, una obra de arte o quizás incluso como un videojuego de una sofisticación inimaginable. Este creador no sería necesariamente omnipotente en un sentido absoluto, pero dentro de los confines de nuestra realidad simulada, sus poderes serían indistinguibles de los de un dios. Podría pausar, reiniciar o alterar las constantes fundamentales de nuestra física a voluntad. Aunque parece una idea puramente filosófica, algunos científicos han propuesto formas, aunque altamente especulativas, de buscar evidencia de que vivimos en una simulación. Se ha sugerido que podríamos buscar glitches en la matriz, pequeñas inconsistencias en las leyes físicas que podrían ser el resultado de errores de redondeo en los cálculos de la simulación. Otros proponen que si el espacio-tiempo está siendo calculado, podría no ser continuo, sino que estaría compuesto por una especie de rejilla o píxeles fundamentales en la escala más pequeña posible, la longitud de Planck. La detección de tal estructura discreta de la realidad podría ser una pista de su naturaleza computacional. Hasta la fecha no se ha encontrado ninguna evidencia de este tipo, y la hipótesis de la simulación sigue siendo un ejercicio de lógica y especulación, no una teoría científica comprobada. No obstante, su poder reside en su capacidad para actuar como un espejo de nuestra propia era. A medida que la humanidad desarrolla sus propias capacidades para crear mundos virtuales cada vez más realistas, la idea de que nosotros mismos podríamos ser el producto de una tecnología similar se vuelve, si no más probable, al menos más concebible. La hipótesis de la simulación, por tanto, se une al panteón de las ideas fronterizas como la respuesta más moderna y extrañamente antropocéntrica al misterio del origen, una que sugiere que la clave para entender a nuestro creador podría no estar en las estrellas lejanas, sino en la misma tecnología que estamos empezando a dominar aquí en la Tierra. Nuestro recorrido nos ha llevado desde la evidencia forense de un universo en expansión hasta los límites más lejanos de la imaginación teórica. Hemos contemplado la posibilidad de un multiverso eterno, de un cosmos que renace en ciclos sin fin, e incluso de una realidad que no es más que una simulación computacional. Estas ideas, nacidas de las ecuaciones de la física y de la lógica probabilística, son testimonios del poder de la mente humana para concebir realidades más allá de nuestra experiencia directa. Sin embargo, es en este punto, tras haber explorado las respuestas más audaces que la especulación puede ofrecer, que debemos dar un paso atrás y volver al terreno firme del método científico. Es el momento de trazar una línea, de reconocer con una claridad y una honestidad absolutas no solo lo que la ciencia sabe, sino también lo que no sabe, y de manera crucial, lo que no puede decir. La ciencia es el sistema de conocimiento más poderoso que la humanidad ha desarrollado para comprender el universo físico. Su éxito sin precedentes se basa en un conjunto de principios rigurosos y no negociables. El pilar fundamental de este método es la evidencia empírica. Una idea, por bella, elegante o lógicamente atractiva que sea, no tiene ningún valor científico si no está respaldada por la observación y la experimentación. Además, una hipótesis, para ser considerada científica, debe ser falsable. Esto significa que debe haber algún experimento u observación concebible que, si diera un resultado negativo, pudiera demostrar que la hipótesis es incorrecta. Es esta voluntad de ser puesta a prueba y sujeta a la refutación lo que distingue a la ciencia de otros sistemas de creencias. La ciencia no busca la certeza dogmática, sino una comprensión provisional y cada vez más precisa de la realidad, siempre dispuesta a ser revisada a la luz de nuevas pruebas. Es al aplicar este riguroso estándar que las hipótesis fronterizas que hemos discutido, a pesar de su inmenso poder intelectual, revelan su estatus actual.
La idea del multiverso, aunque surge de forma natural de la teoría de la inflación, postula la existencia de otros universos que, por su propia naturaleza, están causalmente desconectados del nuestro y son, por tanto, inobservables. No hay ningún telescopio que podamos construir que pueda ver al otro lado de nuestro Big Bang para confirmar su existencia. Los modelos de un universo cíclico, de manera similar, proponen un pasado anterior a nuestro origen del cual no tenemos, hasta la fecha, ninguna evidencia fósil verificable. Y la hipótesis de la simulación, aunque lógicamente intrigante, se enfrenta al mismo obstáculo. No hemos encontrado ningún glitch en el código de la realidad, ninguna prueba empírica que la distinga de un universo base. Estas ideas no son anticientíficas, son más bien protocientíficas o metafísicas en su estado actual. Son las consecuencias lógicas de nuestras mejores teorías llevadas a sus extremos, pero permanecen en el reino de la especulación matemática hasta que se encuentre una forma de ponerlas a prueba. Esta distinción nos lleva al corazón de la pregunta que impulsa nuestro documental. La ciencia puede investigar con una precisión asombrosa el qué, el cuándo y el cómo del universo. Puede decirnos qué sucedió en la primera billonésima de segundo, cuándo se formaron los primeros átomos y cómo evolucionaron las galaxias. Pero el método científico tiene una limitación inherente. No puede abordar la pregunta del por qué en un sentido teleológico o de propósito. Puede explicar el mecanismo de la gravedad, pero no puede decirnos por qué existe la gravedad en lugar de ninguna fuerza. Puede describir las condiciones que llevaron a la aparición de la vida en la Tierra, pero no puede determinar si la vida tiene un propósito o un significado intrínseco. Estas son preguntas que caen fuera de su jurisdicción. De la misma manera, la ciencia no puede responder a la pregunta de quién. Un creador, tal como se concibe en la mayoría de los marcos teológicos y filosóficos, es por definición una entidad que es la causa primera del universo, una que existe fuera del sistema de espacio, tiempo y leyes físicas que la ciencia estudia. El método científico es una herramienta diseñada para investigar el interior del universo. Sus instrumentos miden la materia y la energía, sus relojes miden el tiempo, y sus reglas miden el espacio. Una entidad que trasciende el espacio, el tiempo, la materia y la energía, es, por su propia definición, indetectable para esos instrumentos. No se puede diseñar un experimento para medir algo que no tiene propiedades físicas. Por lo tanto, la ciencia no puede ni afirmar ni negar la existencia de un creador. Hacerlo sería extralimitarse, aplicar sus herramientas a un problema para el que no fueron diseñadas. Un científico puede tener creencias personales sobre esta cuestión, pero esas creencias no se derivan del método científico, sino de la fe, la filosofía o la intuición personal. La declaración más honesta y rigurosamente científica que se puede hacer sobre la cuestión de un creador es el silencio. Es un reconocimiento de los límites del propio conocimiento. Esta limitación no debe ser interpretada como una debilidad de la ciencia, sino como su mayor fortaleza. Es una manifestación de su disciplina intelectual, de su compromiso de hacer afirmaciones solo sobre aquello que puede ser verificado. Nos deja en un lugar de una profunda humildad intelectual. Nos ha proporcionado una historia de la creación de una riqueza y un detalle que habrían sido inconcebibles para nuestros antepasados. Nos ha llevado hasta el umbral del instante cero, pero allí, en el límite mismo de la física, se detiene y nos deja solos con el misterio. La ciencia nos ha guiado a través de toda la escena del crimen, ha analizado cada pista y ha reconstruido los acontecimientos con una precisión asombrosa. Pero cuando llegamos a la pregunta del instigador, de la gente que lo puso todo en marcha, la ciencia admite honestamente que no tiene nada que decir. El camino de nuestra indagación llega a su fin, devolviéndonos al punto de partida, pero transformados por la escala del viaje. Partimos de la pregunta más simple y a la vez más abrumadora. ¿Quién creó el universo? Esta interrogante, nacida de la chispa de la conciencia humana, nos impulsó a buscar una respuesta en el único libro de revelaciones que la ciencia puede leer: el propio cosmos. Hemos seguido las huellas dejadas por un origen violento, descifrando la historia escrita en la luz en expansión de las galaxias y en el eco térmico de una bola de fuego primordial. Este rastro nos condujo hacia atrás,
a través de un abismo de 13.800 millones de años, en una reconstrucción forense de la creación, fuimos testigos de la forja de los primeros átomos en un horno del tamaño del universo. Nos sumergimos en la sopa hirviente de quarks y gluones que existió en el primer microsegundo. Continuamos retrocediendo, observando cómo las fuerzas fundamentales de la naturaleza se fusionaban en una simplicidad primordial a medida que la energía y la densidad ascendían a niveles inconcebibles. Y entonces llegamos al final del camino. Nos detuvimos ante el muro de la era de Planck, el umbral donde el espacio y el tiempo se disuelven en una espuma cuántica, y las leyes de la física, nuestras herramientas más fiables para describir la realidad, se quiebran y caen en el silencio de los infinitos. Más allá de ese muro se encuentra el origen, el instante cero, el punto a partir del cual se despliega toda la existencia que conocemos. Allí, en el límite absoluto de la física, la ciencia cumple su promesa y su propósito. Nos ha entregado una historia de la creación de una profundidad y un detalle que superan cualquier mito antiguo. Ha reemplazado la especulación con la evidencia, pintando un retrato del universo primitivo que es a la vez violento, elegante y matemáticamente coherente. Nos ha mostrado el cómo con una claridad asombrosa, pero ante la pregunta del quién, ante la cuestión de la causa primera que yace al otro lado del muro, el método científico guarda un silencio respetuoso. No ofrece una respuesta, porque una respuesta estaría más allá de su capacidad de observación y prueba. Esta honestidad es quizás la lección más profunda de todas. Las hipótesis fronterizas, desde un multiverso eterno hasta un rebote cíclico o una fluctuación cuántica, son monumentos a la creatividad humana, intentos de construir puentes lógicos sobre el abismo de lo desconocido. Pero siguen siendo eso, puentes de la razón que se extienden hacia una orilla que aún no hemos tocado. Nos muestran que puede haber respuestas naturalistas al enigma del origen, pero no nos proporcionan la certeza de la evidencia. Así que al final, la pregunta permanece. ¿Es el universo un efecto sin causa, una fluctuación espontánea en un vacío de potencialidad? ¿Es nuestro cosmos solo una burbuja en un océano infinito de otros universos, haciendo de nuestra existencia una inevitabilidad estadística? ¿O es el resultado de un ciclo sin fin de nacimiento y muerte, un fénix cósmico que siempre ha existido? O, como se ha preguntado la humanidad durante milenios, es el producto de una intención, de una mente, de un creador que opera fuera de las leyes que estamos tratando de comprender. La ciencia no nos obliga a elegir una de estas respuestas. En cambio, nos ofrece algo diferente, un contexto. Nos proporciona el don de la perspectiva. El conocimiento de que vivimos en un pequeño planeta que orbita una estrella ordinaria, en una galaxia entre miles de millones, en un universo que nació de un estado de energía inimaginable, no tiene por qué inducir una sensación de insignificancia. Por el contrario, puede ser la fuente de la más profunda de las serenidades. Nos sitúa, define la escala de nuestro escenario y al hacerlo, magnifica la maravilla de nuestra propia existencia consciente. El hecho de que un conjunto de partículas, ensambladas por azar y necesidad en este rincón del cosmos, haya sido capaz de mirar hacia atrás y reconstruir la historia de su propio origen hasta casi su primer instante, es quizás el fenómeno más asombroso del universo. La grandeza de la mente humana no se mide por su capacidad para responder a todas las preguntas, sino por su valentía para formularlas. Y así, mientras la noche se aquieta y el cielo despliega su mapa de otros mundos y otros tiempos, podemos encontrar una paz profunda no en una respuesta final, sino en la majestuosidad del propio misterio. El universo no nos debe ninguna explicación, pero al permitirnos hacer la pregunta, nos ha dado un propósito. Somos los testigos, los interrogadores, los fragmentos del cosmos que se han despertado para contemplar el todo. Y en esa contemplación silenciosa, en esa aceptación serena de nuestro lugar ante el gran misterio, podemos encontrar no una respuesta, sino una conexión profunda con la inmensidad de la que formamos parte.